libro el día de hoy, que tiene por título El complejo ideológico cultural del maíz, una aproximación interdisciplinar. La casa editora es la Universidad Intercontinental. Antes de continuar, queremos agradecer el espacio que nos brinda las autoridades del Museo Nacional de Antropología e Historia y la participación aquí en la Feria Internacional del Libro. Y también queremos agradecer a la librería El Murciélago, quien ha acogido esta publicación y nos da la oportunidad de presentarlo el día de hoy. En esta ocasión nos acompañan el doctor Ramiro Gómez Arzápalo Dorantes, el doctor Arturo Rocha Cortés y la maestra Ana Laura Vázquez. Para dar continuidad a la presentación, voy a ceder la palabra a la maestra Ana Laura Vázquez. Ella actualmente estudia una especialización en Historia del Arte en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en Oaxaca. Es profesora desde 2015 de los módulos en Ciencias Sociales y Humanidades en el programa de Bachillerato Prepa en Línea C. Candidata a doctora en el programa de Estudios Mesoamericanos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Historia Internacional por el CIDE, licenciada en Etnohistoria por la ENA y la INA, y pasante de la licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido acreedora de algunos reconocimientos. En 2009, de una beca para alumnos de doctorado en el programa Fomento a la Investigación en Humanidades por la Fundación Alfredo Harp Elú y la Universidad Autónoma de Baja California. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En 2015 recibió una distinción en sus estudios de maestría por obtener el tercer lugar por rendimiento académico. En 2013 obtuvo una mención honorífica en los premios del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el área de Historia y Etnohistoria. Y nos va a presentar, el título de su ponencia es La representación del maíz en los rituales de pedimento y otros sistemas visuales durante el peregrinaje oaxaqueño. Registro etnográfico. Buenos días. Agradezco la invitación a la 34 fila y a Lina, a los coordinadores del libro, al doctor Ramiro Gómez y al doctor Gustavo Alberto Ruiz por brindarme amablemente el espacio para hablar sobre mi colaboración en el libro Complejo Ideológico Cultural del Maíz. Asimismo, agradezco al Observatorio de Religiosidad Popular, fundado en la Universidad Intercontinental, dirigido por el doctor Ramiro Gómez. Quiero destacar algunos puntos sobre esta labor monumental en la cual se inscriben nuestros trabajos. Muestra de ello son los 10 años que ahora nos convocan y se materializan con la presentación de esta primera obra. El Observatorio de Religiosidad Popular, que probablemente el doctor Ramiro Gómez hablará al respecto, congrega a varios colegas, alumnos, profesores que hemos tenido la fortuna de plasmar nuestros trabajos sobre la temática de fenómenos populares en contextos urbanos y rurales. De ahí se han desprendido varias líneas de análisis que han dado frutos a dossiers, compilaciones de libros y ediciones especiales de revistas científicas editadas en la UIC. Algunas de ellas son Intersticios, Voces y de última aparición, Urdimbre y Trama. Sobre la temática de religiosidad popular, los trabajos se han vuelto, si no consulta obligada. El proyecto de la ORB es cada vez más conocido en el medio académico, porque esperan tanto en las reuniones plenarias como en las coordinaciones a publicarse. Se han tratado varias temáticas como cultos devocionales, santuarios, peregrinaciones, santos, prácticas religiosas, diálogo comunitario, pastoral, entre otras. Estuve presente cuando se fundó el observatorio en el año 2014. Sin duda alguna fue un acontecimiento importante porque en ese momento no existía, y sin miedo a decirlo, no existe con tanta fuerza un proyecto bajo esta temática que analice fenómenos populares desde diversas perspectivas disciplinares. Por tanto, en mi caso, al ser una etnohistoriadora e historiadora, el espacio me ha brindado, por un lado, constantes puntos
reflexión sobre la religiosidad popular para dialogar con otros horizontes disciplinarios y realizar una comparativa con la región que estudio. En un segundo lugar, el observatorio ha sido un espacio de crecimiento y maduración a lo largo de estos años. He participado con artículos, en reuniones plenarias y últimamente en el proyecto de cápsulas de radio. He compartido temas sobre historia colonial, específicamente cofradías y festividades como la de Corpus Christi, religiosidad popular a través de archivos documentales para conocer más sobre santos y procesiones, otros temas que hablan sobre el proceso sincrético como la muerte y Semana Santa, así como expresiones populares que se relacionan con los ciclos de la vida, la siembra y la cosecha. Un ejemplo es la Noche de Rábanos en Oaxaca. Mi interés se ha basado en los estudios religiosos, organizaciones festivas, su continuidad histórica y sus transformaciones hasta el presente. Estas investigaciones se han caracterizado por hacer un puente interdisciplinar, principalmente entre fuentes documentales, etnografía y la observación del paisaje. En mi última colaboración, que podrán ustedes observar en este libro, la he titulado La representación del maíz en los rituales de pedimento y otros sistemas visuales durante el peregrinaje oaxaqueño. Se presenta un trabajo etnográfico y documental en el estado de Oaxaca, principalmente en 3 regiones, producto de mi tesis doctoral. La idea de esta investigación es dar a conocer otras formas de culto y devoción al maíz. Después de que se siembra y se levanta la cosecha, como se observa en el libro, efectúan diversos rituales para agradecer este momento. Tenemos los trabajos tan acertados y las descripciones de Alicia Juárez, María Elena Padrón y Adelina Susan. Yo me coloco en la zona de Oaxaca, en los valles centrales, la Mixteca Alta y en la zona chatina. Ahí dan otros usos al maíz como artefactos o fábricas efímeras que he llamado sistemas visuales del maíz. Normalmente estos adornos acompañan las festividades anuales, que pueden ser procesiones, fiestas patronales, mayordomías o cargos importantes de las comunidades que tienen la función de adornar la casa del mayordomo, la iglesia principal, el ayuntamiento, con la intención de hacer peticiones, rogativas en los lugares de culto como los santuarios, y que en su mayoría están relacionados con el ciclo agrícola, es decir, para evocar el agua y pedir el equilibrio de los mantenimientos. Solamente son 2 hojas más. Es aquí donde colocamos nuestra propuesta de registro etnográfico, los diversos sistemas visuales que son arcos, toldos, cuadros, tapetes y en particular los llamados pedimentos, pues ahí el maíz y otras gramíneas tienen una presencia destacable, pues la semilla se convierte en un adorno primordial, ya que evoca la bondad de la cosecha y el agradecimiento del alimento diario y su relación con el agua. Estos sistemas visuales, a pesar de que son vistosos durante las festividades religiosas y civiles, poco se ha escrito al respecto. La función de las gramíneas y su relación con el ciclo agrícola. Este entramado visual se conforma de diversas plantas y semillas que tienen un significado mesoamericano profundo. En Oaxaca sobresalen los arcos de ruda, de pirul y cacalosuchi en Semana Santa, flores que se relacionan y se venden a la entrada de los santuarios para evitar la sequía y evocar este vital líquido. Durante los meses de abril y mayo es común ver en la Mixteca Alta arcos de semillas con maíces, frijol, garbanzo, pepita, y también los cuadros y tapetes con acerrín, donde plasman figuras en forma de frutas o elotes para lograr una cosecha exitosa, yuntas para que no falte el trabajo e imágenes de diversos santos y vírgenes para que no falte bienestar y abunde la salud. Es importante mencionar que durante el trabajo de campo desarrollado en los valles centrales se registran 2 rutas de peregrinaje, la que va de marzo a mayo y de octubre a diciembre. La primera ruta de peregrinaje se caracteriza por tener una tierra seca, por tanto inician las peregrinaciones de manera más intensa. En estos meses se colocan en los santuarios los pedimentos, que son ofrendas en miniatura hechas por el peregrino para lograr una casa, una parcela, comprar un auto, alejar la enfermedad, alejar lo nefasto y lograr su cosecha. Usan hojas de maíz secas, los elotes, o hacen bolsitas de semillas para la representación de estas peticiones.
En la segunda ruta de peregrinaje, en el tiempo de lluvia, visitan los santuarios y dejan la cosecha que se logró, con muchos canastos llenos de maíces, frijol, cebollas, frutas diversas, y bendicen su ganado. Muchos santuarios en los valles centrales, como en la Mixteca, son visitadas las imágenes más importantes, como el Señor de Tlacolula, el Señor del Rayo o la Virgen de Juquila y la de la Soledad. Confeccionan para esto diversos sistemas lúdicos, donde el maíz es un atractivo visual muy importante. Ahí las marmotas en forma de maíz, piña o calabaza son muy llamativas para las calendas. Los tapetes con las figuras que hemos descrito son fundamentales para que pase en procesión la imagen patronal. En el caso del santuario de Juquila, los cuadros que se le ofrecen a la Virgen con semillas delineando su nombre e imagen son perfectamente confeccionados. En conjunto, estas arquitecturas efímeras condensan tres características: el capital visual, que la fiesta entonces no tiene solamente un fin político o ideológico, sino un lenguaje artístico. La comunidad se adhiere a una corporación, puede ser un gremio, una mayordomía, los topiles, las madrinas de calenda. Aunque todo artefacto es efímero o pasajero, es llamativo, vistoso y de mucho prestigio. Segunda característica es la organización social y la especialización del trabajo. Cada fábrica visual tiene un orden de cómo se debe llevar a cabo. Los partícipes expresan su pertenencia a la comunidad porque todo adorno, ya sea tapete, los cohetes, los toritos, las mojigangas, tienen un tiempo de hechura, los maestros que encabezan y la manera en que debe de realizarse, desde la forma de recopilar las plantas y las semillas que deben de armar el artefacto, es decir, tiempos y formas. Y tercer elemento, la identidad y la habilidad sincrética. Es importante mencionar que estos adornos visuales tuvieron su origen en los adornos barrocos en un primer momento, para expresar el poder novohispano. Esto lo explico con mayor detenimiento en el artículo, porque sirvieron como herramientas para activar la devoción. Sin embargo, con el tiempo han mostrado las comunidades creaciones propias, disidencias y nuevas invenciones con diferentes significados. Es importante considerar estos artefactos visuales como ejemplos palpables del proceso sincrético que se vivió después de la conquista y la evangelización. Para concluir, subrayo que los sistemas visuales o trabajos de aderezamiento que observamos en las comunidades en días de fiesta, tanto urbanos como rurales, tienen un profundo significado por el uso de diversas plantas y gramíneas. En su mayoría evocan y tienen relación con los santos, el paisaje y el ciclo mesoamericano, como el caso del maíz. Estos artefactos en manos de comunidades aún está por escribirse. Es imperioso realizar estudios interdisciplinarios y comparativos donde varias fuentes puedan dialogar a la vez y entender las continuidades, rupturas y transformaciones de cómo impactó el culto católico y cómo hoy las comunidades recrean a través de su sabiduría popular, su fuerza de trabajo y su cosmovisión. Valdría la pena mirar otras regiones, incluso diversas partes de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos su reflexión. Enseguida voy a ceder la palabra al doctor Arturo Rocha Cortés. Él es filósofo, músico, conferencista y escritor mexicano que se ha especializado en ética, axiología y valores. Escribe sobre todo en torno a la mexicanidad, la conciencia ética en México, las tradiciones mexicanas y el denominado acontecimiento guadalupano. Es doctor en filosofía, summa cum laude por la Universidad de Anáhuac, con estudios en Madrid, Valencia, Soria y Roma. Cuenta con maestría en Humanidades por el Ateneo Filosófico de México y con la licenciatura en Filosofía por la Universidad La Salle. Actualmente es secretario del Colegio de Estudios Guadalupanos de la Universidad Intercontinental, así como editor del Boletín Guadalupano, órgano de difusión del Colegio de Estudios Guadalupanos. Su presentación tiene por título Transmutaciones del numen del maíz en un canto religioso indígena del siglo XVI, un ejemplo guadalupano. Muchas gracias, doctor Ruiz Muñoz,
agradezco inmensamente la oportunidad que me brinda usted, el doctor Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo. Saludo también a la maestra Ana Laura Vázquez y agradezco muy cumplidamente a la 34 FIL por la oportunidad que me brindan de hablar muy brevemente sobre este texto que me han permitido incluir en un libro dedicado al maíz, coordinado por el doctor Ramiro. ¿Qué se puede decir del maíz, de esta gramínea? De modo que en este texto que yo he escrito he procurado iniciar con una serie de epígrafes que creo que brindan una visión bastante completa de lo que ha significado el maíz para esta cultura. Hay un epígrafe, es un poema de Ramón López Velarde, que dice en alguno de sus fragmentos: tu superficie es el maíz, tus templos el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de tus logros. Tu superficie es el maíz, la esencia de México, no en una superficialidad accidental, sino en su esencia profunda es el maíz. Y también nuestro gran Octavio Paz, en ese hermoso poema que es La Piedra de Sol, nos habla de tu falda de maíz que ondula y canta. Una forma de declarar la importancia de esta gramínea en una cultura que nos ha dejado tan valiosos vestigios arqueológicos como los que podemos apreciar en este museo. Ante tan épico precedente, pues me era bastante difícil para mí, que soy un filósofo y que me he especializado sobre todo en el guadalupanismo mexicano, realizar una aportación en este sentido. Pero precisamente por eso he querido escribir acerca de la transmutación del numen de maíz en un canto religioso indígena para brindar un ejemplo guadalupano. Esto es algo, creo yo, bastante interesante porque podemos ver cómo las expresiones del hacer, las expresiones de la poeticidad del mundo indígena se vinieron a amalgamar en el periodo virreinal para celebrar nada menos que a la Virgen de Guadalupe. Como ha mencionado el doctor Ruiz Muñoz, yo soy el director académico del Colegio de Estudios Guadalupanos y es una de mis especiales querencias. Por eso a mí me interesaba poner en relieve este canto, un canto nada menos que a Centeotl. Solo que este canto, este poema, habría sido aprovechado por el Cuicapiqui o componedor de cantos de Azcapotzalco, Francisco Plácido, precisamente para celebrar el traslado del sagrado original de la Virgen de Guadalupe, de las casas obispales del obispo Zumárraga, al Tepeyac. Este es un canto que está contenido en el folio 26 recto de ese valiosísimo texto que son cantares mexicanos, que se custodia en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México. Solo que Francisco Plácido hizo algo muy inteligente. Tomó un himno o un canto al dios del maíz e hizo una serie de interpolaciones que algunos consideran incluso hasta imprudentes, pero se hicieron estas interpolaciones para celebrar a una devoción mariana en particular que había tenido su manifestación en el Tepeyac. Aquí yo me quiero mantener al margen de la devoción que pueda cada uno de ustedes que aquí nos acompañan tener o no a la Virgen de Guadalupe. Aquí lo que interesa es el maíz, ¿no? A menos que aquí haya algún pili, pues todos somos macehuales, ¿no? Y todos nosotros macehuales somos los merecidos por penitencia. Merecidos por penitencia de los dioses. Los dioses debieron primero merecer crear al hombre.
y solo después del merecimiento lo crearon en efecto, creándolo de masa de maíz. Entonces, el hombre lleva en lo más profundo de su ser la esencia del maíz. Pensando en todo esto, el Cuicapiqui Francisco Plácido tomó un poema indígena y lo convirtió en un texto que yo quisiera leer para ustedes. No sé, doctor, si me puede usted ayudar, porque creo que no podemos nosotros darnos una idea de lo que estoy hablando sin dar lectura precisamente a este poema. No lo voy a leer en náhuatl, voy a leer una de muchas traducciones que se han publicado a lo largo del tiempo, pero lo voy a hacer en la versión de un gran nahuatlato que fue el padre Ángel María Garibay Quintana, que a mi modo de ver rescata mucho de la esencia que tenía el poema original, el canto a Centeotl original, y subraya las interpolaciones que hizo Francisco Plácido, el Cuicapiqui de Azcapotzalco. Garibay es muy prudente. Aquellas cosas que él halló añadidas en el virreinato, él las suprime, las omite, pero no deja de indicarlas. De modo que el poema en cuestión dice así, y verán ustedes de esto la relevancia del maíz. Dice el Cuicapiqui de Azcapotzalco: nací yo la mazorca de tintes policromos, matizada está la florida mazorca. Ya vino a abrir sus granos en la presencia del Dios que hace el día Santa María. En la región de la lluvia y la niebla, donde las preciosas flores acuáticas abren su corola. Yo soy la hechura del Dios único, Dios, soy su creación. Solo entre matices tu corazón vivo cantas en la estera de musgo, haces bailar a los reyes, haces bailar al obispo. Tú tienes el mando en la ribera del agua. El Dios te creó, cual flor te dio vida, te pintó cual un canto Santa María en el obispado. Escribían los toltecas, se acabaron los libros, pero tu corazón llegó a ser perfecto. Por el arte yo viviré aquí por siempre. Dense ustedes una idea, queridos amigos, de cómo ya desde la fe religiosa de este indígena bautizado, un poema pensado para el maíz es convertido en una preciosa expresión de devoción guadalupana. Creo que es interesante una contribución de esta índole, máxime porque estamos hablando de uno de los más elevados valores de la mexicanidad, cual puede ser la Virgen de Guadalupe Tepeyac, y que de alguna manera se conjugue esta importante gramínea del maíz y esta devoción guadalupana en un canto de factura indígena, creo que es algo digno de resaltarse. En el capítulo del libro, en mi texto, hay una serie de imágenes. Está la imagen del traslado de la Virgen de Guadalupe de las casas obispales al Tepeyac, en ocasión del cual fue leído este canto. Pero también hay una imagen muy significativa, que es ese óleo de Cristóbal de Villalpando, que muestra lo que hoy es el Palacio Nacional, absolutamente destruido, porque en 1692 los indios de México protestaron por los precios del maíz. No el levantamiento de 1692, de lo que da cuenta tantos cronistas. Así que, queridos amigos, pues en estos pocos minutos creo que he podido yo dar a ustedes una visión muy general de lo que es mi contribución para este libro, para lo cual nuevamente agradezco mucho al doctor Luis Muñoz y al doctor Gómez Arzapalo Dorantes el haberme invitado en su factura y en su gestación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo.
Rocha, por compartirnos una reflexión bastante interesante. Digo, es un tema que yo desconocía, sobre todo la relación de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero el maíz da mucho de qué hablar y la intención del libro es precisamente, o por eso lleva el título de complejo ideológico, ¿no? Por la diversidad de temas desde donde se puede abordar el maíz. Ahora voy a ceder la palabra al doctor Ramiro Alfonso Gómez Arzápalo Dorantes, quien es doctor en Historia y Etnohistoria. Es profesor investigador en la Universidad Intercontinental, en las licenciaturas en Filosofía y Teología, y director del Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular, Alonso Manuel Escalante. Docente de la Maestría de Pastoral Urbana de la Universidad Católica Lumen Gentium y del Diplomado de Religiones del Mundo del ITAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Asociación Filosófica Mexicana, del Colegio de Estudios Guadalupanos y del Grupo Interdisciplinar de Estudios e Investigaciones sobre Religiosidad Popular. Es director académico de la revista Intersticios, Filosofía, Arte y Religión, que es una publicación semestral del Programa Académico de Filosofía en la Universidad Intercontinental. Es estudioso de los procesos culturales implícitos en los fenómenos religiosos populares en comunidades de ascendencia indígena en México. Y el título de su presentación es Hombre y Maíz en las cosmovisiones campesinas indígenas, un binomio clave para entender su alteridad cultural expresada en su ritualidad. Pues como ya decía la maestra Ana Laura, el Observatorio de la Religiosidad Popular como instancia que cobija esta publicación, pues ha sido exitosa por la interacción, no por, digamos, liderazgos individuales, sino más bien porque ha sabido abrirse a la interacción y ha mostrado que en la interdisciplina y en las relaciones interinstitucionales, ¿no? Sin afanes protagónicos, sino compartiendo en sinceridad las procedencias disciplinares y compartiendo los resultados de las investigaciones, se gana mucho más en la conjunción que en la dispersión. Y pues, como decía también Gustavo, el objetivo del libro en sí mismo es presentar como protagonista central, personaje central, el maíz, desde todos estos ángulos de los que puede ser abordado. Entonces, desde ese punto de vista y desde ese intento de integración, comparto con ustedes estas ideas. Dice el Popol Vuh que de maíz blanco y maíz amarillo hicieron nuestra carne. Esto es más que una afirmación meramente poética. De hecho, el maíz ha sido el sustento desde tiempos inmemoriales en el continente americano, la base que ha permitido la expansión de la cultura en América. Una no ha avanzado sin la otra. La afirmación de maíz es nuestra carne tiene su base empírica. El maíz de temporal en contextos culturales indígenas mesoamericanos, lejos de ser un producto lucrativo, es un personaje que comparte el entramado de la historia y la tradición de estos grupos culturales. Desde este punto de vista, tiene un rostro, el cual ha sido reiteradamente negado por el pragmatismo y la visión mercantilista propios del grupo cultural hegemónico inserto en una economía de mercado globalizada. Así pues es necesario aproximarse al tema del maíz desde esos hilos que permiten la articulación de varias dimensiones de la compleja realidad cultural de estos pueblos. La vivencia religiosa es una de ellas, una vivencia que necesariamente está ligada con el cristianismo, pero asumido de una forma integrada con numerosos elementos de la tradición indígena, dando como resultado un cristianismo agrícola autóctono. Nótese que la agricultura como actividad económica básica en la época prehispánica continuó siéndolo en la independencia y en muchos enclaves de nuestro país lo sigue siendo hasta la época contemporánea. A ese nivel de cultura agrícola, los rituales propiciatorios y en general de todo el ciclo de cultivo siguieron practicándose. Los aires, la lluvia, el cerro, el maíz mismo, siguieron tratándose como un tú y no como materia despersonalizada. Pero ya no estaban solos,
porque las comunidades fueron integrando ciertos elementos provenientes del cristianismo que por su iconografía o sus atributos se consideraron útiles en el proceso productivo agrícola de acuerdo con su cosmovisión. La cruz, Dios Padre, la Virgen, nos decía el doctor Rocha, la Virgen de Guadalupe, son de igual forma refuncionalizados y se integran no como foráneos, sino como autóctonos. Esta concepción híbrida hunde sus raíces en tradiciones indígenas ancestrales, donde la naturaleza y el hombre no son considerados uno como amo y la otra como materia dispuesta al uso indiscriminado, tal y como ocurre en la concepción occidental, sino que tanto el ser humano como los entes y fuerzas naturales e incluso los seres luminosos forman parte de un mismo drama que los engarza a todos en un destino común. Gracias. Lo cual implica la responsabilidad de cada una de las partes por asumir su obligación. De esta manera, el maíz en estas comunidades campesinas de origen indígena en México, pues se convierte en mucho más que un bien de consumo o un producto de beneficio meramente económico. En él se entrecruzan muchos hilos que entretejen la historia e identidad de los pueblos con los que interactúa. Es así como decíamos, el maíz cobra rostro y más que un ello es un tú, se transforma en un tú, estableciéndose una relación de cara a un ser vivo, valorado como padre, sustento, vínculo con los antepasados, etc. Divinidad, naturaleza, seres humanos, vivos y muertos, interactuando juntos en derredor del ciclo de esta planta que se convierte en el personaje central de la historia de estos pueblos, a través de elaborados y conflictivos procesos de reformulación y reelaboración simbólica, los cuales han posibilitado la permanencia de estas culturas, cohesionadas y diferenciadas culturalmente, en un contexto social más amplio que pretende la homologación. Así, el maíz es el personaje central, un corazón palpitante que irriga vitalidad a estos grupos, es incorporado socialmente como parte del pueblo y como tal desarrolla sus funciones sociales desde la particularidad de su ser y posibilidades, las cuales se engarzan con las del ser humano, los entes divinos, los demás seres naturales que llenan el paisaje, dando como resultado este mundo. En este sentido, recuerdo mucho, con mucha afectividad, un campesino de la Sierra de Santa Marta, en Veracruz, cuando lo entrevistaron, él estaba sentado y a las espaldas estaba su troje llena de maíz. Y él decía, cuando lo estaban entrevistando, decía, ¿tú crees que este maíz está aquí porque yo lo puse? No, el maíz está aquí porque yo lo quiero y lo respeto, y por eso está aquí. El día que le falte al respeto, que ya no lo respete, que ya no sea con él como se debe de ser, que lo queme, lo tire, que no me importe que lo pisen los animales, que se lo coman los puercos, ese día voy a despertar y ya no va a haber maíz, se va a haber ido, se va, ¿no? Porque él está aquí porque yo lo respeto. El día que no lo respete, se va, ¿no? Entonces esa es una visión de mucha afectividad de cara a una gramínea, ¿no? pero que es vista como parte integral de la vida del pueblo, como un personaje que articula, ha estado a lo largo del caminar del pueblo, no solo de esta generación, sino de las generaciones anteriores, de los ancestros, de los antepasados, dando posibilidad real de que estemos aquí. De esta manera no se pueden disociar cosmovisión, rituales, ciclo agrícola, preferentemente del maíz, cargos civiles y religiosos en la conformación de la tradición de estos grupos. Así pues, hablar del maíz en México es hablar de un binomio indisociable entre el maíz y el ser humano que lo cultiva, ambos en una relación recíproca y dialéctica han perfilado su ser en el devenir del tiempo. El maíz es piedra nodal en las culturas indígenas mesoamericanas, definitivamente agrícolas,
y esta actividad campesina en derredor de la milpa se ha convertido en un anclaje de su identidad a través de los numerosos y profundos cambios sociales en México. En este sentido, la milpa, ya se ha hablado mucho de la milpa también como un microecosistema, ¿no? Que no es solamente el maíz, ¿no? Va junto con la calabaza, el frijol y la interacción biológica que se establece entre estas plantas garantiza también el éxito de la milpa. La milpa también se convierte en un espacio de convivencia entre los seres naturales que comparten el beneficio de una vida conjunta. El maíz, la calabaza, el frijol, el chile, los quelites comparten esa habitación en el universo, pero requieren de cuidados y defensa frente a sus enemigos, las plantas invasoras, los animales que las destruyen, las plagas que las consumen, y allí entra el papel protagónico del campesino, que con su trabajo, dedicación y sus cuidados permite el mejor desarrollo posible de los productos sembrados para su sobrevivencia. Pero también no solamente están las esferas humana y natural involucradas, sino que también la parte divina es indispensable. Por ello, las fechas marcadoras de las distintas facetas del trabajo agrícola son tan relevantes y celosamente observadas. En este proceso de relación con lo sagrado, los personajes del maíz, los personajes de raíz indígena, tales como la lluvia, los aires, el cerro, el dueño del monte, etc., se integran operativamente con los santos, Dios Padre, la Virgen, Cristo y la cruz, en una expresión religiosa popular indígena que da cuenta de los complejos y creativos procesos de negociación, intercambio y fusión cultural que estos grupos indígenas han protagonizado a lo largo de su recreación y reproducción cultural. En este sentido, quisiera concluir esta participación con las palabras de don Jesús Agrero, campesino de la Sierra de Santa Marta en Soteapan, Veracruz, quien comparte estas palabras y su oración a Homshuk en el momento de sembrar, porque es muy hermoso los gestos y detalles que muestran ese respeto. Como se siembra con coa, primero se pide perdón a la tierra por perturbarla y lastimarla, porque se tiene que enterrar la coa para dejar caer las semillas, pero se hace con los pies descalzos. Hay que quitarse los guaraches, es sagrado, molestarla lo menos posible, y entonces estas son las palabras que se dicen cuando se está sembrando. En el nombre sea de Dios, Señor, yo quisiera tener cosecha. Voy a empezar, te voy a clavar, Homshuk, mi maicito. Voy a empezar contigo, me voy a hacer responsable de ti. Yo te voy a cuidar, yo voy a tenerte a mi lado. Te voy a tener bien protegido para que no te molesten los animales, para que se retiren. Entonces yo tengo que meditar esa oración y le digo, de hoy en adelante, que pase quien pase, que venga quien venga, que entre quien entre en la milpa, que trabaje quien trabaje, pero tú tendrás que estar conmigo y yo contigo. Me parece una expresividad muy hermosa y muy real del vínculo cultural, ¿no? Todos los que estamos preocupados por las cuestiones de los transgénicos, ¿no? Y estos sistemas, no es solamente la cuestión de un producto, sino que es la cultura, los seres humanos que dependen de ese producto, de esa forma de vida, de esa organización social que han tejido en derredor del maíz y que, pues ahora están totalmente relacionados, integrados entre la cultura, su naturaleza, su entorno y la sobrevivencia humana también en base a esta interacción que establecen con el maíz. Pues como bien se ha señalado, son muchos los textos que conforman este volumen. Nosotros hemos presentado aquí una muestra, ¿no?, con estas 3 participaciones, pero hay más desde muy variados ángulos, ¿no? Antropología, historia, etnografía,
desde la cocina incluso, ¿no? También hay un chef que participa en el volumen. Entonces, pues es una publicación electrónica, por eso no la ven físicamente allá en el atril de entrada, pero el maestro Gustavo nos hizo favor de poner ahí el cartel que está en la entrada, que tiene un QR, por si alguien está interesado en la obra, pues nada más tome el QR y eso lo religará a la plataforma de Google Libros, que es donde está albergado este libro virtual. Pues, gracias. Muchas gracias por su participación, por su presencia, por compartirnos este tema que es fundamental, el maíz, ¿no? Desde diferentes miradas se puede hablar del maíz. Para mí también es un honor conocerlos, compartir este espacio, y a ustedes también quiero agradecerles su presencia. Quiero agradecerles su presencia, los invito a que adquieran el libro, es un precio muy accesible. Y por último también de nuevo quiero agradecer a la 34ª Feria Internacional del Libro, a las autoridades del museo y a la librería Murciélago, en especial a la maestra Ana Laura Vázquez, que nos ha dado el espacio, la oportunidad de hablar del maíz en este. Gracias.